Cada 2 de abril volvemos a recordar, volvemos a homenajear esos jóvenes que lo dieron todo, hasta el final, por este sueño que no resignamos, claramente no resignamos. Vamos a seguir reclamando lo que creemos que es legítimo y que nos pertenece, ¿no? Que es la soberanía sobre esas islas. Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, y desde chiquito. Él desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias, sabiendo que salís y al otro día ganás 7 veces más. Eso sí, te desentendés de la Argentina. No estamos aportando datos a partir de estos testimonios y de los que nos fueron llegando que permiten a prima facie poder entender que existieron abusos a menores dentro de la pensión del club. En principio, los que tenemos nosotros a partir del testimonio de la médica cirujana son 2 casos, ¿sí? Que los han relatado. 2 casos de 2 menores masculinos, ¿sí? Que se lo han relatado al psicólogo de la asociación del club. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, fin de semana largo es una forma de decir. Tal vez el más importante turísticamente hablando, sí, pero también ha sido para la reflexión. Es un fin de semana del domingo de Pascuas, es un fin de semana en donde la comunidad judía conmemoró el Pesaj, es la Pascua de Resurrección. Pero también es mucha la reflexión que deberíamos tener hoy a propósito de lo que sucedió hace 36 años, a propósito del intento de Malvinas, de construir en Malvinas o a través de Malvinas probablemente un régimen militar, la prolongación de lo que ya estaba moribundo. Y los que terminaron finalmente batallando y muriendo eran jóvenes cuya sangre no fue lo suficientemente apreciada durante mucho tiempo en la Argentina. Y eso generó incluso más muertos que en la batalla. Ese es el fin de semana que estamos dejando atrás. Yo entiendo, 2.400.000 argentinos visitando distintos puntos del país, ojalá que haya sido uno de ellos. Nos hemos movilizado, pero ese es el sentido que no podemos perder de vista. Hoy se conmemoran además 5 años de la tragedia en La Plata, una inundación devastadora, tremenda, que genera también una tensión muy particular cada vez que llueve copiosamente en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Tragedia que no tiene condenas, ni tampoco responsables políticos dando explicaciones como deberían, por obras que nunca se hicieron y por malversación de fondos que terminaron en estas imágenes. Y en muertos que pagaron, insisto, con su vida la desidia muchas veces que es difícil de condenar, porque a veces no tiene nombre propio. Le cuesta a la sociedad argentina ponerle ese nombre propio. Nos cuesta tener costos frente a estas cosas. A tal punto le cuesta a la sociedad tener costos de ciertas cosas que yo quiero compartir con ustedes, y ya me meto de lleno en el programa. Está Lourdes, está por supuesto Paola, está querido Alejandro Cancelare, tenemos a Esteban Tries, que ha venido hace un rato de la presencia incluso con el presidente Macri, como parte de los excombatientes que fueron y a los que homenajeó el mismísimo presidente en el día de hoy. Está aquí Carlos Castañeto, el diputado nacional del Frente para la Victoria. Vamos a hablar con uno de los que estuvo allí en Malvinas y que visitó Malvinas recientemente, si Dios quiere, telefónicamente en un ratito, porque está participando de actos y homenajes a esta hora del día. Pero quiero que ustedes compartan una imagen del 2002, solo para poner en perspectiva cómo la sociedad argentina construyó sobre Malvinas, porque hoy se llena mucho la boca, pero fíjense lo que pasaba en un acto, un día como el de hoy, del Ejército, donde un periodista, poco más joven por cierto, paso del tiempo es inexorable para todos,
donde un periodista habló con el máximo responsable de haber gestado la tragedia de Malvinas, a mi gusto, en la Argentina. Fíjense lo que era esto hace 16 años. Esto lo digo a propósito del hecho. 2002, Día de Malvinas, así hablaba Galtieri. Bien, acá lo tenemos, lo podemos observar. Es Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri, si el ejército hizo una autocrítica, ¿no le parece que usted le quita imagen a este acto? Perdón, no le voy a formular declaración. No, pero realmente es una respuesta que No le voy a formular. todos los argentinos estamos esperando. ¿Por qué sigue viniendo a los actos? Me invitan, si no, no vengo. ¿Quién lo invitó? Terminado. Fue muy grave todo. Terminado. Ni siquiera canta la canción de Malvinas. Terminado, señor. No, pero ya terminó, Galtieri. Se le terminó a usted el tiempo. A usted también. No, a mí no se me termina el tiempo y no me toque la mano. Le estoy haciendo preguntas en nivel y karma, el periodista. No va a decir nada. ¿No le parece que es tiempo de una autocrítica, de que hay que desaparecer de los lugares con toda la crisis que hay en la Argentina? ¿No le parece que en el 82 fue un acto de inconsciencia? ¿No le parece que pasó mucho whisky por ese cerebro y tomamos decisiones equivocadas? Usted está mintiendo. Si no, ¿estoy mintiendo? No tomaba whisky, tomaba decisiones desacertadas. No sé por qué me mira así. Me parece que 38 millones de argentinos lo podemos mirar a usted así. Yo también a usted. Bueno, y tenemos que estar en cana, ¿no? Qué generoso que es Argentina, ¿no? No insulte. No, le estoy diciendo que Argentina es un país generoso porque usted puede estar libre. En cambio, los muertos de Malvinas no, están enterraditos. No venga más, Galtieri. Desaparezca del mundo. Váyase a vivir a las Islas Caimán, vaya a otro lado, acá no. A un lugar donde haya justicia y lo metan en cana como usted se lo merece. Aquí lo tiene entonces Leopoldo Fortunato Galtieri. Independientemente de lo que Martín Sicioli gestaba ya por el 2002 en Caos de la Ciudad, en la ciudad, así se llamaba el programa, es curioso, ¿no? Porque fue en medio de un acto de homenajes a los caídos por Malvinas. Allí estaba Galtieri. Parece que nos debería llamar a la reflexión. Hola Lourdes, bienvenida. ¿Cómo estamos? Paulina? Muy buenas noches. Querido Alejandro Cancelare, bienvenido. ¿Cómo te Buenas noches, Paulinho, equipo. Ahí estamos, ¿no? Con lo justo hoy. Bueno, ya vamos a conversar con Esteban. Gracias por este ratito, Esteban, muy generoso. Gracias, Castanito, también por venir. Gracias por la invitación. Paola, todo esto a la noche tiene una... Tiene un calorcito especial. Sí, y la ciudad tiene esa cosa del regreso, con mucha demora, con mucho tránsito. Terrible. Recién me escribe una amiga que salió a Mendoza, un viaje de 8 horas. Salió hoy a la mañana, temprano. Dice, recién estoy en General Paz. Es terrible. Bueno, quiere decir un poquito lo que vos decías, que mucha gente tuvo la posibilidad de viajar. Muchos nos hemos quedado acá comiendo mucho chocolate y si no, preguntarle a Ale, que no sé si va a hablar porque dice que está empachado de tanto chocolate. Sí. Disfrutando de las Pascuas en familia. No sé vos, ¿cómo estuviste? Bien, muy bien. ¿Comiste de todo? Empachado, acá estamos. Empachado, pero estamos acá firmes en este día feriado, en un día que, como bien dice Paulino, hay que recordar, y hoy me llené de orgullo porque le pregunté a mi hijo, ¿vos sabés por qué hoy no vas a clases? Sí, mamá, es por lo de la guerra de las Malvinas, pero vos sabés qué pasó y me lo explicó, así que estoy contenta porque por lo menos mi hijo, y ojalá que todos tengan esa posibilidad, todos haciendo escuela, y saber que el día feriado es por algo, y por algo uno no va al colegio, no para pasar el día libre. Así que felicitaciones a Hans Christian Andersen, que es el colegio de mi hijo, que se ve que lo han educado bien y le han enseñado. Así, ¿no? Me gusta, eso es una mamá orgullosa además. Pero me das puntapié para preguntarle, Esteban, ¿crees que verdaderamente hay dimensión en la Argentina hoy, más que hace algún tiempo atrás, respecto a lo que fue la gesta de Malvinas? Completamente. Hoy hay un compromiso en los medios, hay una seriedad distinta a la cual se encaraba Malvinas hace tiempo atrás, y hoy tenemos las puertas abiertas en las escuelas. En cualquier escuela del interior del país o de acá, de Capital, desde jardín de infantes hasta universidades, nos invitan a dar testimonio, pero no específicamente sobre la guerra, sobre los valores que tuvimos los jóvenes argentinos con 18, 19 años en el campo de batalla, en una situación límite. Soldados, suboficiales, oficiales de rango bajo. Y eso es lo que nos da la esperanza
como bien acabamos de escuchar, de la posibilidad de que los chicos sepan qué se conmemora, conocer los nombres de los caídos, así como los familiares lo fueron localizando en estos días, en la semana pasada. Qué emocionante. Fue muy emocionante. Y hoy en las escuelas se trata el tema, si el docente es comprometido y el directivo es comprometido, es eso. Y nosotros le pedimos que como broche, después de nuestra charla, se haga un trabajo de cierre colocando el nombre de alguno de los caídos que ellos conozcan o que quieran trabajar en las aulas, en la dirección, en la biblioteca. Estas son imágenes que has traído vos a propósito de esas visitas. ¿Es a lo largo y ancho de la Argentina? Sí, sí. ¿Es parte de una iniciativa oficial? No, es parte de una iniciativa nuestra que cuando dentro del Ministerio de Educación no fue algo consensuado, dijimos, bueno, empecemos a trabajar nosotros, pero no como el testimonio del veterano de guerra, yo hice esto, esto y esto en la guerra. No, ¿qué puedo volcar hoy yo con mi experiencia hacia los jóvenes, que están muy carentes de valores? Entonces decirle, bueno, lo que significa el trabajo en equipo, lo que significa el liderazgo en una situación límite, lo que significa la fe, la familia en esa situación, el combatir por el compañero. Siempre destacamos que no hace falta una guerra para vivir una situación límite y hoy los jóvenes por ahí, el celular se les quedó sin batería y se ahogaron en ese vaso de agua. Y decimos, bueno, vamos a trabajar para que eso no sea el final, sino que sea, si alguien perdiste un ser querido, bueno, esa memoria, da el paso para adelante y mantenerla. Todos tenemos la idea de que la guerra de Malvinas fue casi un hecho casual y fortuito generado por una situación política, y lo que usted está manifestando que ustedes como soldados, más allá de que fueron conscriptos o soldados instruidos, tenían esta visión del compañero, del pelear por el otro, del liderazgo. ¿Cómo se construyó? ¿Se construyó ahí mismo? Yo hice el servicio militar en el año 81 en el Regimiento 3 de Infantería, en la Compañía A. Tuve un líder, un instructor, un sargento. Tenía 23 años, no tenía grado universitario. Y todo eso nos fue amoldando con la diferencia de lo que era el servicio militar, lo que hoy también sería. Las clases sociales eran totalmente asimétricas. Hijo de adinerado, chico analfabeto o totalmente carente de educación, de todas las religiones, estábamos ahí. Esa relación de amistad que se forjó en el Regimiento 3, en todas las unidades, porque después conociendo a varios veteranos de guerra pasa exactamente lo mismo, en Malvinas nos llevó a empezar a confiar en el otro. Y tenés miedo, tu vida no vale nada, tenés frío, tenés hambre, tenés todas las necesidades habidas y por haber. Las necesidades básicas no las tuvimos en el campo de batalla. 70 días en un pozo, con agua, con frío, con barro, con temperaturas bajo cero. En el momento en que entramos en combate, que fue el 13 de junio, nuestro sargento, nuestro líder, Manuel Ángel Villegas, estaba adelante. Y el día anterior estábamos rezando los judíos, los ateos, los católicos, los evangélicos, todos juntos. Entonces vos decís, esa construcción, yo no combatí por la patria, yo combatí por mi compañero, porque mi compañero estaba combatiendo por mí. Y habíamos vivido las mismas necesidades. El que no sabía leer ni escribir, nosotros le leíamos las cartas y le escribíamos las cartas a sus seres queridos. Y ellos conseguían, vaya a saber de dónde, un mantecol, una lata de coca en medio del desierto que es Malvinas. Ahora, Esteban, si yo le menciono las Islas Malvinas, ¿cuál es el primer recuerdo que a usted le viene de aquel momento? De aquel momento fue el primer impacto que tuvimos cuando llegamos el 11 de abril, que era domingo de Pascua, era, ¿qué estoy haciendo acá? Lluvia, frío, viento, totalmente hostil. Ver la bandera flamear te movía, pero decías, no, estaremos un tiempo y nos vamos. La guerra empezó el 1 de mayo, nosotros llegamos el 11 de abril. Y entramos en combate el 13 de junio. O sea, tuvimos más de 60 días para acostumbrarnos, para conocernos, escuchar la guerra, ver la guerra y oler la guerra. Y en la compañía, hasta el 13 de junio, estábamos juntos, con algún herido por accidente, pero ningún muerto. Entonces era la fuerza y la esperanza de decir, se puede. El 10 de junio yo escribo una carta que hace poco mi prima me la da, y le digo, Cris, no te cases todavía, espérame, porque no sé qué le está pasando a estos que no aflojan, pero en pocos días estamos volviendo a casa. 10 de junio, el 13 de junio entramos en combate. No aflojaban? Los ingleses. Estábamos tirando de todo y ellos no aflojaban. Era mi visión de cómo se venía desarrollando la guerra. ¿Y cuál ¿Vos tenías la percepción de que estaban ganando la guerra? Sí.
Es más, nos estaban preparando, sabíamos que iba a entrar en combate, las balas se escuchaban más cerca, cada día más cerca, pero decimos, estamos bien, o sea, tenemos el espíritu elevado. El espíritu lo teníamos en lo más alto. Y eso fue, volviendo a tu pregunta, lo que nos enseñaron un teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, un subteniente Aristegui, un cabo Fariña o un sargento Manuel Villegas, que fueron nuestros hacedores de cómo ser un soldado orgulloso en el momento del combate. Mencionaste el olor a guerra. ¿Cómo es el olor a guerra? Bueno, nosotros teníamos la turba encendida. La turba es imposible de que estés limpio, roña, pólvora, después sangre. En el momento que entramos en combate son olores de los misiles o de las bombas que empiezan a explotar alrededor tuyo y vos decís, hay todo lo que te puedas imaginar de lo que es un infierno literalmente, en olores, en colores y en ruidos, en estruendos. Bueno, nosotros estábamos ahí en el medio. Y ahí no había ningún compañero mío correr para atrás. Todos seguíamos para adelante. Y eso nos enaltece. Y por eso, yendo a la pregunta, hoy se cambió la visión. Hoy podemos hablar de valores, de lo que era el soldado argentino y de lo que fue combatir primero por compañero y después entender lo que es la patria, lo que es la bandera, lo que es volver a resaltar esos valores que nos llenan de orgullo. ¿Crees en que vas a ver a Malvinas con la bandera argentina? No creo, pero sigo trabajando para que así sea. O sea, hoy tenemos que formar los niños en las escuelas para que después sean los que nos vayan a gobernar, a educar, a volver a cuidar. Y cuando seamos un país creíble frente al mundo y tengamos políticos realmente con las condiciones que necesitan tener los políticos, fundamentalmente la confianza y el compromiso de gobernar para el pueblo, y eso ahí el mundo, Inglaterra va a decir, tomá, ustedes son un país inquebrantable ahora, incorruptible. ¿Qué pasó acá? Y bueno, es en la educación. Esperemos, yo voy a rezar y siempre todos los días ruego que sea. ¿Entendés que el problema es de clase dirigente? El pueblo, todo. O sea, la clase dirigente sale del pueblo, nosotros votamos. Y el pueblo hoy ves la corrupción en la calle, ves la corrupción dentro de una escuela, ves la corrupción en la iglesia, ves la corrupción en los medios. Empezás a ver la falta de compromiso. Vas a la escuela, los chicos no saben la letra del himno, no la cantan con orgullo. El abanderado no se siente feliz y orgulloso de pararse firme y izar la bandera. Y nosotros después de que damos la charla, nos abrazamos con los chicos y cantamos el himno y la cantamos mucho mejor que los Pumas. ¿Tenés la sensación que no hay costo para el que incumple la ley? Y hay que esperar, yo creo que hay cambios, habrá que ver. Yo apuesto a creer en el país. Dicen que el alemán o el suizo no es menos corrupto que el argentino, tiene más castigo que el argentino y entonces, por lo tanto, se cuidan más, qué sé yo. Mayor control social. Dice que el hombre no es ni naturalmente bueno ni malo, digamos. El hombre es hombre acá y allá. Sí. Cuando viene mi primo de Alemania le encanta cómo se maneja en la Richieri. ¡Ay, esto es hermoso! Y él viene de Alemania. Y vos decís, no, ahí es todo. Y bueno, pero el hombre, como vos lo decís, cuando encuentra una puerta entreabierta, y bueno, por ahí se lleva lo que es. No es lo que nosotros transmitimos, ni lo que enseñamos. El acto oficial en Río Grande estuvo presidido por el ministro Frigerio, estuvo Julio Cobos, estuvo la gobernadora Roxana Bertone. Aquí estuvo el ministro Aguad con ustedes y el presidente Macri, ¿verdad? Y el secretario de Derechos Humanos... Claudio Abrujo. Que estuvo justamente con el contingente de familiares de los reconocidos 90 excombatientes, cuya lápida ya no dice lo que decía soldado solo conocido por Dios. Impresionante eso, ¿no, Esteban? Es bellísimo. Nosotros le contamos a todo el mundo. Yo creo que después del 2 de abril de 1982, este 26 de marzo, cuando volvieron estos familiares, todos arriba de 80 años, y nosotros fuimos a recibir a Ezeiza, fue lo más importante que pasó después de la guerra de Malvinas, después de la recuperación de las islas. Lo más importante después de la recuperación de las islas. Porque esos familiares hoy encontraron paz. Y la tienen. Y hoy me lo dijeron y los hemos visto en Ezeiza y venían con una sonrisa, con una lágrima por haberlo vivido, y fue todo muy vertiginoso ese 26 de marzo, pero llegaron y hoy te decían, todavía estamos sintiendo cómo vivimos ese día. Y eso es una cicatriz que sana, y un antes y un después para esos familiares y para nosotros, que tenemos que seguir con esa misión. ¿Saldó el excombatiente la herida por el destrato de la sociedad? ¿Perdón?
si el excombatiente saldó la herida por el destrato de la sociedad. Porque parece que la sociedad se reencontró con ustedes. Sí. La pregunta es si ustedes se reencontraron. Sí. Completamente. A ver, después de ese desfile que hicimos para Avenida Libertador, que tardó 34 años o 35 años en llegar, varios fue el año pasado. El anteaño. El anteaño, sí, perdón. Para el 2016. Varios compañeros nos hablábamos y decían, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiéramos tenido apenas volvíamos? Con la derrota a cuestas, pero con un gracia del pueblo. Porque llorábamos juntos, nosotros llorábamos y aplaudíamos al pueblo, y el pueblo, y en los balcones del Libertador, y el pueblo que estaba al lado de las vallas, nos aplaudía y nos quería tocar, y nos abrazábamos, y nos decíamos gracias mutuamente. Y eso es sanador 100%. Y hoy que los medios trabajen Malvinas, no desde un zócalo que diga las víctimas, los pobrecitos, los maltratados que te mandó Galtieri, sino decir el honor, el orgullo, la patria, los valores. Bueno, hoy se los vimos en el 90% de los medios. Y vos decís, el cambio está, los políticos nos están escuchando, aprendimos a hablar nosotros también como veteranos de guerra, no a manifestarnos abruptamente, y es un cambio, es un trabajo en equipo. Hay un general en Gran Bretaña que ha reconocido que era parte de los objetivos aquellos que se quedaron en el continente, que por lo tanto no han tenido el reconocimiento de excombatientes en algunos casos. Ha dicho que en algún momento pensaron en un ataque, digamos. ¿Entendés que eso los envalentona un reclamo que pueda tener cobijo hoy en el Estado, que hasta aquí no ha tenido? Digo por aquellos que están reclamando lo que creen que les pertenece y hasta aquí no tienen el reconocimiento. Eso voy, ¿verdad? Y yo creo que un país entero estuvo en guerra. O sea, a mi madre nadie fue a decir, estuvo 90 días llorando, le corresponde, no sé, una pensión. Nosotros cuando los chicos estaban en Plaza de Mayo, varias veces al principio, fuimos a hablar, nos decían, che, denos una mano. Bueno, ¿qué quieren? El reconocimiento. Bueno, podemos formarnos, que les den un diploma, un gracias por haber estado en la reserva. Si hubiéramos muerto todos en el campo de batalla, ustedes serían reconocidos. No, queremos la pensión. Ah, o sea que no querés un reconocimiento, querés plata. Y ser veterano de guerra es un título de honor. Te lo ganás en un campo de batalla. Volvimos prisioneros de guerra, sin saber qué iba a ser al segundo siguiente, si nos iban a fusilar, si nos iban a meter en un campo de concentración, si nos iban a llevar a cualquier parte del mundo. No sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas. Enterramos a nuestros compañeros. Le vimos los ojos al enemigo cuando estábamos combatiendo. Entonces, cuando eso queda claro, y vos decís, eso pasa en la guerra y muchas otras cosas más, terribles y grandiosas. Entonces, pregunta, admiro el testimonio y el relato, Esteban. Se ha dicho en las últimas semanas que muchos de los soldados que estaban allí, que no tenían reconocimiento, era porque no llevaban la identificación que todo ejército tenía cuando iba a la guerra, ¿correcto? Que no tenía la medalla, la identificación, entonces por eso fue exactamente así. Y sí, nosotros el Regimiento 3 no teníamos medalla y mis 5 compañeros muertos, uno estaba identificado porque cayó arriba de una mina y quedó desintegrado, entonces ya estaba identificado, y ahora lo localizaron a Reyes Lobos y a Julio Segura, que con el hermano de Julio estuve hoy toda la tarde también. Era así. A ver, o sea, salimos no hubo con lo ejército puesto en el mundo que, como el argentino, fue a pelear sin identificación a Malvinas. Y yo creo que todo el resto del ejército del mundo es profesional. Y nosotros fuimos, porque el inglés, cuando quedamos prisioneros de guerra, me pregunta, ¿cuánto ganás? No, nada, esto es por la patria. You're crazy, me dijo. ¿Estás loco? Eso nosotros te pasó cobramos. En la vida real, ahí en el campo de batalla. En el campo de prisioneros. Cuando tomaron prisioneros. Sí, sí, por eso. Ellos son todos profesionales. Ellos no mueven, si no les interesa si es Malvinas, si es la India o donde sea. Ellos trabajan de eso. Viven de eso. Viven de eso. Este joven tenía 18 años. Era un año menor que yo. Y ganaba 1.800 libras esterlinas, y no movían el pie. No se movilizaron. Movilizaron 25.000 soldados, 114 barcos. Y a Jeremy Moore, que fue el comandante de las fuerzas terrestres, cuando desembarca el 21 de mayo, le dijeron, en 3 días tenés que llegar a Puerto Argentino, porque te vas a encontrar con niños, con el armamento que no anda, hace 70 días que están en un pozo, muertos de frío, muertos de hambre y muertos de miedo. Entraste 3 bombas, salieron corriendo. Y tardó 45 días. Y vos decís, ¿qué escribió Jeremy Moore? ¿Qué escriben los soldados ingleses en sus libros? No podíamos levantar la cabeza porque estaban aferrados a las piedras y nos seguían tirando y no claudicaban. Los libros ingleses reconocen mucho más el accionar de los soldados argentinos que nosotros nuestros propios
historiadores. Me emociona escucharte, Esteban. Quiero compartir un segundo, un pequeño relato. Está José Luis Muñoz en línea, perteneciente al batallón 2 de Infantería de Marina, como cabo segundo durante la toma de Malvinas. Actualmente pertenece a la agrupación 2 de Abril de la provincia de San Juan. Creo que está con el gobernador Uñac en este momento en medio de los actos y los homenajes, hasta donde sé. Vaya nuestro reconocimiento, Muñoz, y gracias por este ratito, al menos telefónico. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Hola, Paulino, buenas noches para vos y para todos los comensales que están contigo. Vos estuviste un poquito antes del contingente que hemos visto todo en la tapa de los diarios la semana pasada. Volviste a Darwin, estuviste en Malvinas. Sí, gracias a Dios y al gobierno de la provincia que está realizando los viajes anualmente de los veteranos y los familiares de caídos a Malvinas. Tuve la posibilidad de hace 10 días regresar después de haber estado una semana en Malvinas, rindiendo homenaje ahí, especialmente en Darwin, a nuestros verdaderos héroes, los caídos. Estamos viendo imágenes que, bueno, parte de ese contingente logró rescatar. ¿Qué fue tu primera sensación cuando pisaste territorio de Malvinas? ¿Y cuál fue tu primera imagen retrotrayéndote en el tiempo? Sí, sinceramente yo pertenecí al batallón de desembarco del 2 de abril en la toma y recuperación de las islas. Servimos de apoyo al grupo de comandos anfibios que era el encargado de tomar la casa o la residencia del gobernador. Fue una sensación hermosa y rara a la vez, dado que después de 36 años vi las calles y vi Malvinas tal cual era hace 36 años. No ha cambiado mucho más que su población y su gente, que nos trata un poco mucho más mejor que años atrás. Y realmente la sensación encontrada totalmente fue la del cementerio de Darwin, donde rendimos homenaje a nuestros caídos. Eso sí fue lo máximo que pudimos vivir y apreciar los 15 veteranos y los familiares que viajamos en esta ocasión. No sé, es el placer que me ha dado poder conversar este ratito, aunque sea con vos. ¿Hoy te dedicas a algo en particular? ¿Perdón? Hoy ¿qué haces? ¿De qué vivís? Luego de la guerra seguí yo ligado a la Infantería de Marina por 8 años más, desde el año 88 que pedí la baja. Volví a mi provincia, ingresé a la policía de acá de la provincia y ya estoy retirado, o sea que estoy jubilado actualmente. Te mando un gran abrazo. Gracias por este ratito. El mismo, un abrazo. Buena cena. A vos y a todos los veteranos. Ahí estaba. José Luis Muñoz, perteneciente al batallón 2 de Infantería. Esteban, gracias por este rato aquí con nosotros. Me quedaron muchas cosas de las que dijo, pero lo más importante es que ustedes están empezando a sentir, que nosotros hemos podido transmitir, que la sociedad los ha podido abrazar y que nos hemos reconciliado. Traducido, ojalá no suceda en la vida y no suceda en otras aristas, en donde la famosa grieta ha hecho tanta mella y nos ha cooptado y a veces nos separa en lugar de unirnos, ¿no? Totalmente, gracias. Refiriéndose a lo de Luis, siguió defendiendo la patria, integró la policía. Prestando un servicio público. Y sí, y poniendo su cuerpo para defendernos a nosotros. Entonces vos decís, yo creo que hay muchos veteranos que sentimos esos valores, ¿no? Cuando vos decís, ¿hay que seguir sirviendo? Por supuesto, es nuestro destino, nuestro camino. Y acá estamos. Nunca te lo pregunté en varias notas que te hice, pero ¿hiciste terapia vos después del 82? Apenas volví, me mandaron, porque si volvés de una guerra tenés que ir a terapia. No hay duda. Me senté en lo de la psicóloga y me dice, ¿querés hablar? No. Bueno, terminó la hora, tanto, vagué y me fui. Y después cuando la vida me empezó a acomodar, sí, hice terapia y empecé a ver muchas cosas, fundamentalmente
en situaciones difíciles que pasé con mi familia. Divorcio, mis hijos, hubo un distanciamiento, y ahí pude volver a entender quién era yo. Y empezar hoy a estar así, en paz conmigo, y buscar los cambios día a día. Así que sí, fue. Y mi terapeuta es una genia, una divina. Medio del alta, ya estoy bien. La última cosa. Sí, ¿Siguen hoy, a 36 años, siguen apareciendo en sueños momentos de la guerra? Jamás soñé con la guerra. ¿No? Jamás tuve pesadillas, jamás tuve sueños. Siempre dormí muy, muy tranquilo. Y nunca sentí arrepentimiento o situaciones que a veces compañeros me dicen, ¿por qué él murió y yo no? Yo no dije, si él murió, yo le debo a él mi vida y su voz voy a ser yo para el resto de la sociedad. Esteban, gracias por este rato. Gracias a ustedes. Enormemente generoso. Gracias. Estaba pensando, Carlos, hay cosas que nos superan, ¿no? Totalmente, totalmente. Que trascienden, cuyos testimonios y relatos uno... Es muy fuerte y uno lo vivió en La Plata también, con un primo que le decía yo, que después que vino de Malvinas, pasando muchos años, se pegó un tiro en un bar en el centro de la ciudad de La Plata, Mártires, no sé si lo sentiste nombrar. Por esto, por lo que decía él, porque la sociedad creo que no tomó conciencia cuando ellos volvieron de todo lo que habían hecho y lo dejaron a un costado. Yo creo que se lo ha dejado a un costado durante muchos años a los héroes de Malvinas, digo, porque él lo dice muy bien, jóvenes, pero actuaron como grandes, no como jóvenes. Resistieron 45 porque eran muy jovencitos y defendieron a la patria como enfrentando a los profesionales, como él bien contaba, que no movían nada si no cobraban su sueldo, ¿no? Yo siempre digo, en una analogía absurda casi, pero permítanmela, es cuando uno habla de crimen organizado frente a un Estado desarticulado. ¿Y quién gana ahí? El crimen organizado, todo lo coopta. Los resortes del poder, del Estado, de los gobiernos, de la justicia, de la policía, porque hay una organización, y del otro lado que hay una desorganización, y eso es desigual. Y esto fue un poco así, digamos. Totalmente. El problema es que se resolvía en poco tiempo. Aparte, viendo la nota Galtieri, considero que fue una aberración total en ese momento. Y también digo, lo que decía él, perdón que te tutee, ¿no? Sí, pero a veces la sociedad tiene que ir madurando. El hecho de haber ido a la plaza a festejar cuando íbamos a Malvinas, y perdón la metáfora, pero uno escuchaba radio en ese momento y parecía un partido de fútbol. La gente festejaba cuando se caía un avión, o los que no decían, la gente salía a la calle a festejar, y no sabíamos que tenía un montón de compatriotas luchando por nuestros derechos y aún más. Yo recuerdo las colectas que se hicieron, que vaya a saber a dónde terminaron. Recuerdo que gente ponía su reloj, su cadenita, y a ellos no les llegaron nada. ¿Vos sabés que alguien me dijo el fin de semana en Mar del Plata en una cena? Yo fui de los que fue a un kiosco una vez a buscar un chocolate, la guerra había terminado recientemente, y en ese chocolate, dentro de ese envoltorio, estaba una carta. Infinidad de casos así. Ese chocolate que estaba en ese kiosco debió haber estado en otro lugar. Exactamente, por eso es el doble de reconocimientos, y no hay, yo creo que no hay nada que se pueda hacer para reconocer todo lo que ellos hicieron por nosotros. Bueno, quiero liberarlo a Esteban y me voy a meter de lleno en la dinámica política, pero ¿me permite algún pimponeo con Alejandro y con Lourdes y después nos metemos de lleno en eso? Por favor. Bueno, en principio, gracias Esteban una vez más, muy gentil. Bueno, esta semana la Cámara Federal define la suerte de los imputados en la causa Río Turbio, Lourdes. Sí, complicado seguir después de semejante cosa, ¿no? Pero sí, lo cierto es que la Sala 2 de la Cámara Federal tiene que definir los pedidos de detención que había hecho el fiscal Stornelli en la causa Río Turbio, y también los pedidos de excarcelación que hay. Recordemos que tenés la causa madre y por otro lado la causa Feinzer, que es la conexa, que Correcto. es la famosa avenida de los 7 kilómetros, que nunca se realizó, por la cual se cobraron 50 millones de pesos. Donde está Lascurain como presidente de la compañía. Claro, que él está procesado. Exactamente, sin prisión preventiva. Él sin prisión y preventiva. con un embargo de 60 millones de pesos. Y porque él pagó la exhibición de prisión con una caución real de 100.000. Así que se van a definir varias cosas y hay que ver qué pasa con Barata, porque Barata tiene un pedido de detención por parte del fiscal Stornelli, y también no te olvides que Barata fue el que hizo apartar a Stornelli.
O sea que también seguramente se va a definir esa suerte porque te acordás que contamos la semana pasada que ha habido en queja el propio Stornelli. Así que hay varias definiciones en torno a lo que es la causa Río Turbio esta semana, hay que estar muy atentos. O sea, la Cámara Federal va a estar activa, eso es lo que me querés decir. Muy activa. Bueno, después Cristóbal López y Fabián de Sousa van a tener que comparecer 2 veces. 2 veces en la justicia. A ver, por un lado tenemos la justicia federal y por otro lado la justicia comercial y después, bueno, fuero penal económico. Son, digamos, las aristas que hoy tienen Cristóbal López y Fabián de Sousa. Mañana tienen que comparecer ante el juez Ercolini, quien habíamos contado nosotros que cerró la instrucción de la causa por la deuda de los famosos 8.000 millones de pesos de Oil Combustibles. Lo cierto es que cuando el juez decide cerrar, también dice, bueno, el tema de los embargos tienen que venir a notificarse porque la Cámara Federal decidió bajarla de 17.000 millones a 8.975 millones. Mañana tienen que comparecer ellos dos y Ricardo Echegaray, que también está procesado. Mientras tanto, la Cámara de Casación Penal tiene que definir qué es lo que va a pasar con ellos. Si le hace lugar a Moldes y a la FIP, que están pidiendo que vuelva la calificación legal a ser de defraudación, o si mantiene lo que dijo la Sala 1, que es la de la retención indebida de los tributos. Eso por un lado. Por otro lado, el día jueves 5 se tienen que presentar ellos dos, Cristóbal y de Sousa, ante el juez Cosentino. ¿Por qué? Porque los interventores que hoy tiene Oil Combustible solicitaron el llamado Crown Down, que es el famoso salvataje del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que permite que un tercero pueda adquirir la empresa para salvarla, digamos. Si esto llega a ocurrir, la empresa se salvaría. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice ese artículo? Evidentemente los empresarios han fallado en lo que es la empresa. Tendría que venir un tercero o ver cómo se puede conformar algo para que... Está bien. ¿Y el concurso? Si eso falla, van a la quiebra. Correcto. ¿Y el concurso que le permitieron y le aprobaron para Vale, para C5N, etcétera? Claro, esos son concursos conexos, son distintas empresas. Esta es la de Oil Combustibles. La de la petrolera. La empresa más importante. Que, a ver, muchos de los que tienen estaciones de bandera Oil están buscando otra bandera. La refinadora o la planta de refinación ahí en San Lorenzo, en Santa Fe, está parada hace prácticamente un mes. Hay una situación muy delicada. Aparentemente una gestión del gobernador Lifshitz ha destrabado parcialmente la operatoria. Están inhibidos, están... Que no pueden pagar combustible e YPF le proveería del crudo para poder refinar, porque en definitiva hay muchas fuentes de trabajo que están allí pendientes de estas decisiones que la justicia está tomando. Yo te digo que va a ser muy importante esta audiencia del día jueves porque van a estar todos presentes. Cristóbal, de Sousa, los síndicos, la FIP, va a estar Rosner, de la Torre, o sea, todos. No faltará nadie, no puede faltar nadie. De hecho, si ellos no van, los van a llamar con la fuerza pública. Ni más ni menos. Así que es muy importante esa audiencia. Bueno, hablando en términos políticos, querido Alejandro, ¿puede decir que hay expectativas por un eventual acuerdo con los docentes en la provincia de Buenos Aires de cara a una semana en el cual el jueves habría paro de docentes y estatales? Hasta ahora viene muy tensa, ¿sí? La negociación, todos sabemos, va a haber marchas, va a haber movilización, ya hay carpa blanca. Ahora, hay cuestiones dentro del salario docente que están en carácter no remunerativo o está en la planilla pero no forman parte del básico, o como está esta gran discusión de la capacitación docente. Hoy los docentes no están cobrando, por ejemplo, por título, lo que sí hace el resto de los empleados bonaerenses. Si esos títulos que puede llegar a tener un docente se incorpora dentro del salario, ya la cuestión se puede modificar. O lo que no está dentro del básico, pero sí está dentro de la planilla final de cobro de los docentes, se incorpora aunque sea una parte al salario, los docentes no sé si están muy en desacuerdo con firmar inclusive el 15%. Es algo que se está analizando, es algo que están discutiendo. Hay muchas llamadas. El otro día me crucé a Gabriel Sánchezini, el ministro de Educación, y me dice, fui papá el lunes. Le decía a Baradel, esperá que recién fui papá. Déjame un segundo, después te llamo. Así que las conversaciones siguen abiertas. De todas maneras, yo entiendo que hay cierto optimismo en la administración de Vidal. Yo lo veo bastante más beligerante a los gremios. Es cierto que no es fácil ni para unos ni para otros. Exactamente. Lo que están reclamando los gremios más que nada es dialoguen de manera más sensata, más abierta, y también hay mucha
mucho intermedio del sindicato que no está de acuerdo en las posturas extras. Y eso se ve también en las ausencias. Las posturas extremas, eso decís. Efectivamente. Correcto. Bueno, mañana y pasado hay paro del VA, pero eso hay que tenerlo presente. Mañana y pasado por la reforma en la jubilación. Efectivamente ha calado hondo la discusión y en la mayoría de las delegaciones y va a por haber el 15%, puertas cerradas. Y por el 15% también de aumento que todavía no está establecido, pero también ahí en la provincia de Buenos Aires le están anulando la posibilidad de la cláusula gatillo, revisión o como quieran llamarlo. Y a Vidal lo que le están pidiendo es que reintegre el subsidio que le ha cortado en un 50% a la Cruz Roja. Sí, fue parte del debate, lo hicieron pedido oficial los otros días los diputados del Frente Renovador. Es un subsidio para las 17 delegaciones que tiene la Cruz Roja en la provincia de Buenos Aires. Le recortaron el 50%. Entonces, ¿qué dice la Cruz Roja? Que con ese 50% que les queda no pueden abastecer a los 600 docentes. ¿Qué dicen en provincia? 600 docentes para 17 centros educativos de la Cruz Roja es un poquito mucho. Entonces, en esta FINE va a haber una negociación, pero la discusión está planteada y encima con un emblema como la Cruz Roja. Ya ha llegado Sergio Sánchez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines. ¿Quién no pasó por un peaje en este fin de semana? Bueno, ¿quién no pasó en los últimos 15, 20 días? Hay advertencias respecto a 2.500 posibles despidos, etcétera. En un ratito vamos a conversar con él. No lo quieren al director de Vialidad tampoco, los carteles dicen eso. Sí, a Javier Ilguacel en particular, digamos, efectivamente. Bueno, en un ratito hablamos de eso, Sánchez. Pero, Castañito, ¿el peronismo puede unirse todo ese colectivo heterogéneo que engloba el Frente para la Victoria, la Cámpora, Aníbal Fernández, qué sé yo, los gobernadores, Pichetto, los que se van a reunir el viernes en Gualeguaychú y los que se reunieron en la Pedrera San Luis? ¿Todo eso puede terminar unificándose o es imposible? No, yo creo que se puede unificar. Lo que sí considero que hay que tener una actividad programática y no solamente reuniones. Las reuniones no sirven si no se van planteando distintos objetivos para el año que viene, las elecciones, y qué país queremos. Solamente estar para una foto, la verdad que no sirve, esto lo digo sinceramente, me parece que hay que, o hablarnos entre nosotros no sirve, sino que hay que escuchar a toda la sociedad, a los distintos lugares, todo lo que están viviendo las economías regionales, el interior, no solamente una parte del país, y en función de eso tener una actividad programática y una propuesta a cara de las próximas elecciones. ¿Eso es con paso o con candidato único? No, yo creo que para que todos estemos juntos tiene que haber un gran paso. Una gran paso. Sí, con donde haya los candidatos que tenga que haber y... Bueno, Tubey dijo que quiere ser, qué sé yo. Está bien, todos tienen derecho a ser y me parece a mí que sería bueno un paso sin sistema DOM y sin piso. Entonces participan para que después se integren. Que todos, claro, porque si no nos pasa lo que nos pasó en el paso en la provincia de Buenos Aires, donde no hubo, el que perdió lo acompañó y en definitiva se perdió la provincia y se perdió la nación. Entonces digo, si se participan todos y todos somos parte de ese andamiaje, con un acuerdo electoral concreto, vamos a suponer, si estamos nosotros 5 y los 5 vamos de concejales y el que gana va primero y yo salí quinto y voy de quinto concejal, no voy a sacar del pie del plato para poder ganar las elecciones. Me parece que ¿Y esa regla de juego cree que pueden ser aceptadas por todos? Yo creo que sí, y el que no la quiere aceptar es porque no quiere ser parte de un proyecto conciliador y que abarque a las mayorías. Yo creo que hoy la Argentina está viviendo un momento muy difícil. Y requiere la altura política de los que estamos en política para llegar a esa instancia. Además, para darle alternancia. En cualquiera de los casos, se tenga una buena o mala imagen del gobierno. Lo que se requiere es una oposición competitiva, porque eso mejora la democracia. Y en la discusión uno entiende allí que va a encontrar la mejor solución, ¿no? Sí, totalmente. Uno, estos 2 años en el Congreso, pudimos debatir, más allá de que nos cuesta mucho. Yo lo escuchaba a él con el tema de Cruz Roja. Yo presenté, digo, a veces parece mentira. Presenté un proyecto de ley que no se puede tratar de Cruz Roja. Ustedes saben que la Cruz Roja Argentina no está habilitada, vamos a decir así.
no está reconocido ni el logo, ni la media luna roja, y se desarrolla un montón de tareas. Aún más, el presidente Diego Tipping de la Cruz Roja Argentina es el vicepresidente de la Cruz Roja Internacional. Exactamente. Que hablando de Malvinas, yo recuerdo en el 2012 en Ushuaia, Cristina Fernández de Kirchner requirió a la Cruz Roja Internacional por el tema de los ADN sobre los caídos en Malvinas. Y no estamos pudiendo sacar la ley de Cruz Roja para reconocer el emblema de la Cruz Roja. Por gestión de Roger Waters, vale la pena decirlo, ¿no? Miren, yo lo que digo es, en ese momento, a ver, yo lo escuchaba recién, digo, las Naciones Unidas dice que cualquier caído en una situación de guerra tiene que ser reconocido. Entonces el mérito es de las convenciones internacionales que hay donde reconocen que no puede haber un NN en un caído de una guerra. Pero nos costó 36 años, ¿no? Sí, porque creo que se ocultó mucho y bueno, y como todo, yo creo que con el tiempo se fue visibilizando. Digo, no solo reconocer los caídos, sino también lo que se consiguió con respecto a las 1.700.000 millas marítimas más. Lo que me preocupa a mí, el convenio que firmó el año pasado el gobierno, no por cuestionar al gobierno, sino ese convenio que firmaron los cancilleres, donde hoy están poniendo en dudas, o el llamado del año pasado de la primer ministra de Theresa May. Teresa fue al presidente, era porque no se están cumpliendo el convenio, que es la explotación de todas las riquezas naturales. Hoy yo estuve en La Plata, en el CECIM, en la Plaza Malvinas, y el CECIM planteó esto. Y además también, digo, se está planteando en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que el presidente vetó sobre 2 mínimos vitales inmóviles para los excombatientes. O sea, que la pensión sea 2 salarios mínimos. No es una pensión, es un reconocimiento por honor a defensa de nuestro territorio, que sean 2 salarios mínimos, una ley que ya salió y fue vetado el artículo 3 expresamente con respecto al ingreso que tienen que tener los excombatientes. 2 o 3 preguntas puntuales. Habló de La Plata. ¿Usted tuvo el sueño de ser intendente de La Plata? ¿Sigue pensando en eso? Mirá, digo, la vida te va dando nuevos desafíos. Se verá. Yo haré lo que la conducción que tengo... ¿Cree que la política en La Plata hizo el mea culpa de la tragedia que hoy no tiene condenas aún a 5 años de aquellas muertes que en muchos casos ser evitadas? Mira, salvando las grandes distancias, yo creo que, mira, esa tarde yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social por la inundación que estaba haciendo acá en la Villa Mitre, sí, atrás del DOC. Cuando vi por televisión 300 milímetros, nos fuimos con Bernie en el helicóptero del Ejército. Cuando llegamos a La Plata, la verdad, una desazón. Se estaba prendiendo fuego parte de la destilería y era todo agua, se veía parte de la catedral. Llegamos a Plaza Moreno. Y yo considero que la ciudad quedó muy distinta desde después de la inundación. Sí, claro. Quedó triste. Es una ciudad triste porque creo que uno trabajó en la emergencia y en las post-emergencia, pero lo que se vio, cada lluvia que hay, hoy el municipio manda un mensajito, tené cuidado, saca las cosas, pero creo que no se terminan de hacer las obras que hay que hacer, como la obra del Arroyo del Gato, que está parada hace meses y meses, para evacuar el agua de la zona sur que recorre prácticamente toda la ciudad de La Plata. Creo que no hubo una mea culpa, creo que, como todo, pasa, pero que cuando pasa, yo creo que lo mejor que puede ser es ir y hablar a los vecinos qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió, porque la verdad, en el fondo no sabemos qué ocurrió. ¿Usted sabe cuántos muertos hubo? No. Si te digo un número no te lo puedo asegurar. A veces ibas por barrios al otro día, cuando bajó un poco el agua y había vecinos que a lo mejor no estaban documentados y dijeron que un chiquito se perdió, pero bueno, me parece que por respeto a la ciudadanía yo no te puedo dar un número. Sí, claro, porque eso fue toda una discusión entre... Toda una discusión muy grande. Creo que el juez Arias y el propio Scioli, ¿no? Sí, efectivamente. Después se involucró hasta el gobernador, hasta el intendente Pose, ¿se acuerdan? Y hoy por hoy, Luis Arias, el juez contencioso suspendido, dijo que eran 89 los muertos y bueno, nuevamente desató la polémica. Sí, no hay para la provincia son menos.
¿O eran menos, oficialmente? No hay un número. La verdad que yo estuve, bueno, después se armó un grupo de jóvenes donde trabajaron muy fuerte, el tema de estar acompañando, limpiando zanjas, limpiando distintos lugares, porque lo paradójico es que la verdad se inundó el centro. Sí, claro, los barrios menos, pero el casco urbano, los autos flotaban. Único, una cosa irrepetible. La verdad que muy triste, sinceramente. Castellito, 2 o 3 preguntas ahora sí finales. La primera, va a estar en la interpelación, en escuchar a Luis Caputo, que va el miércoles a diputado. Sí, vamos a estar porque no nos queda clara la situación de Caputo como de otros funcionarios que no han concurrido cuando se lo llamó a explicar distintas situaciones, como fue en su momento el ministro de Salud saliente, y Caputo con las cuentas offshore también, y Willigan también se lo citaron, a un montón de funcionarios, porque, no está bien. A ver, las offshore, podríamos decir que no está legislado, que hay un bache legal, se le podría llamar, ahora la evasión impositiva estuvo, y el omitir en la declaración patrimonial de bienes... Pero. Omitir no significa evasión. Omitir es otra cosa, no por eso. Por eso digo. Pero y si la offshore es algo legal. Se le dice paraíso fiscal porque ¿por uno qué? encuentra allí pero es la un menor bache. carga impositiva, digamos. Está ilegal, pero... Si uno la declara y paga impuestos por eso, no tiene por qué... Está bien, pero un montón... A ver, cuando salió la ley de reparación histórica, le llamo yo, en un artículo pusieron el blanqueo de capitales. Sí. Para blanquear una plata que estaba afuera. ¿Y por qué la tienen afuera? ¿Por qué no invierten en el país? No, pero eso es otro planteo. No, está bien, pero ¿por qué no la declaraban apenas entraban al gobierno un montón de funcionarios? Bueno, la tuvieron que blanquear para después pagar impuestos y dejarla afuera. ¿Entendés lo que voy? Yo lo que planteo es lo siguiente. Si vos tenés la plata afuera, ¿no? Sí. Tuviste la plata afuera. Sí. En su momento, porque no confiabas en el país. Ahora, cuando vos venís al gobierno y tenés la Oficina Anticorrupción que tenés que declarar todos tus bienes, ¿por qué no declaraste que tenías la plata afuera? Ese es el objetivo de finalmente que expliquen si lo hicieron, no lo hicieron y por qué no lo hicieron. Efectivamente, eso es. Después está el repudio ético que uno pueda establecer, aquel que mantiene como Aranguren o efectivamente Duhovne parte de su plata en el exterior, si es que Duhovne la sigue teniendo en el exterior. Lo que digo es, eso no implica que sea ilegal. No, por eso yo decía, los offshore no son ilegal, pero están evadiendo impuestos. ¿Y la offshore, si está reconocida, no evade impuestos? Paulino, igual la omisión maliciosa es un delito. Omisión maliciosa sí, pero digo, si es offshore no evade impuestos, si está declarado. Lo que está es constituir una sociedad en un lugar en donde se denomina paraíso fiscal porque le cobran menos impuestos que... ¿Pero de dónde la sacaste? ¿Cómo dónde la sacó? ¿De dónde la salió? Si está legal, está legal. Pero legal y como vos la tenés legal afuera y acá nunca la declaraste. Eso es lo que tiene que decirse. No, pregunto, la verdad que desconozco cómo es el escúcheme, sistema. Pero es lógico, es lo de Muñoz en el exterior, o lo de Lázaro Báez, o lo de Martín Báez. Ahora, si la declararon y la tenían después en Suiza, Jamaica, Italia, Japón, no importa. Siempre y cuando se ha sido declarado y demás. El problema es que no estaba declarado. No estaba declarado, bueno, por eso mismo. En este caso, efectivamente lo que tiene que aclarar es eso, ¿no es cierto? No la tenía declarada y omitió declararla. Bueno, Duhovne sí dice que la tiene declarada, está en su declaración, está en su patrimonio. La verdad que hay que analizarlo muy profundamente y también digo, a veces cosas dicen que se venden algunas acciones y después siguen estando. Gracias, Castañeto. Hasta la próxima. Muy Gracias amable por la invitación. Bueno, ¿y qué pasa en los peajes? Y bueno, nada. Estamos en un conflicto directamente con Vialidad Nacional. Esto ya se viene hablando desde el año pasado, cuando se empezó a dar esto de que se iba a ver un dibujo nuevo de los corredores nacionales, donde se va a licitar ahora lo que serían las nuevas PPP, que es la participación pública-privada. En estos corredores nacionales veníamos hablando con Vialidad, tratando de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque en lo nuevo va a venir tecnología, va a haber modificaciones. Y dentro de eso, como sindicato, queríamos hablar con el Estado para ir llevando esto. A medida que se fueron dando las reuniones y a medida paulatinamente con el tiempo, algunas cosas fueron avanzando y otras no. Y hoy, puntualmente, se está hablando de que hay 3 localidades, como Ameguino, Chipoleti y en la Ruta 11 en Santa Fe, donde aproximadamente 400 trabajadores, a partir de que se liciten las PPP, quedarían efectivamente sin trabajo. ¿Por qué hablamos de 2.500?
porque nosotros tenemos miedo de que paulatinamente el gobierno vaya avanzando y vaya quedando la gente sin trabajo, que es una actividad directamente que no es solo cortar ticket como se llama en la jerga, sino cobrar peaje, sino que también involucra seguridad vial, centros de monitoreo y un montón de cuestiones que entran dentro de la actividad, y eso es lo que hoy por hoy estamos pidiendo. El que custodia la seguridad en una ruta, ¿pertenece al sindicato de peajes o al sindicato de seguridad? No, el que custodia es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que eso lo tiene el Estado. Bien. Y el privado tiene una camioneta de seguridad vial que es del privado, que es el que cuida la ruta, no solo de eso, sino de los servicios puntuales que tiene la seguridad vial, que es responsable del privado. Nosotros en mucho de esto estamos apuntando en algo que tienen las los nuevos pliegos, es que le sacan la responsabilidad al privado. Hace poco hubo un DNU que aceptaba y daba más fondos a la Agencia Nacional para volcar más camionetas, y pasa al frentista, o sea, un ejemplo, Saladillo, hacerse responsable de lo que tenga que ver el frentista de esa ruta, con la policía, con la seguridad y con los bomberos. O sea que se le saca responsabilidad al privado y sigue teniendo el Estado. O sea que lo que no paga de peaje lo van a terminar pagando de impuestos. Entonces, creemos que en todo esto hay que salir a aclarar ciertos puntos donde se habla de levantar un peaje, pero le termina saliendo más caro a la gente. Está bien. Ahora, la pregunta del millón es, en Europa no hay peaje, no hay gente que cobre, es todo automático, es digital, es como... Sí, sí. ¿Cuántos empleados hay que trabajan en las cabinas de peaje hoy en la Argentina? Nosotros tenemos 7.000 afiliados hoy por hoy en la Argentina. ¿Y son todos los que trabajan ahí? No. No pueden... Calcula que es más o menos el 70% que está en la cabina, todo lo demás es obrador y mantenimiento y administración. Ahora, con ese punto, nosotros no estamos en desacuerdo de la tecnología, pero lo que queremos es sentarnos en una mesa y que eso sea paulatino, porque no se puede pasar de un día para el otro para la tecnología. ¿Y temen por eso? Sí, tememos por eso, porque nos sentamos a hablar con Javier Iguacel y donde él dice que hubo un acuerdo, sí, tratamos de llevarlo, ellos lo querían en 1 año y lo llevamos a 5, pero en eso de 5 años también hay varias cosas. Pero que ya Iguacel les dijo que no quiere que haya cobro manual en las cabinas de peaje. Ellos quieren hacerlo automático. Correcto. Ahora, esa automatización tiene que tener un camino de reorganización de la gente, si no quedaría mucha gente en la calle. Claro, como van a hacer en el Camino del Bajo. Exactamente. Que lo van a ahí hacer directamente automático. no está con lectores de patente. Exactamente, ahí directamente va sin cabina, sin manual. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Y la gente que está trabajando hoy por hoy en AUSA, cuando hagan todo automático? Entonces me parece que lo que hay que hacer es sentarse en una mesa de trabajo, y eso es lo que nosotros venimos haciendo con el gobierno de septiembre. Ahora, cuando llegó este momento, empezaron, como quien dice en la jerga, a correr el arco, y cada vez está más lejos, o sea que cada vez hay más gente en la calle. Nosotros puntualmente nos queremos sentar con ellos y cerrar en el Ministerio de Trabajo cuál va a ser la ocupación de cada una de las personas, porque todo en el aire así no se puede tener. Y ojalá que esa reunión se tenga pronto, por otra parte. Lo requiere y lo amerita. Lo requiere y ¿Va a lo haber amerita. paros, va a haber levantamiento de barreras? No, nosotros estuvimos haciendo, entregando volante y haciendo llegar a cuál es la problemática. Pero por ahora paro no, nosotros lo que necesitamos es respuesta, que eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y hay reunión prevista o todavía no? Todavía no, porque la verdad que la relación con Javier Iguacel está bastante cortada. Sí, bueno, hay los carteles que le pusieron está claro que está cortada, ¿no? Más o menos yo le pongo la cara suya y digo, este señor es el responsable de, tenga razón o no. No, puede ser que esté... Dinamitaron algunos puentes, digamos. Pero también hay que tener en cuenta de que el diálogo viene de septiembre. Y llegando a 20 días de que se cierran los pliegos, y si no hay una respuesta, creo que el responsable es el mismo que empezó la mesa en ese momento. Yo como responsable de la gente y del sindicato me hago cargo de lo mío, pero él también se tiene que hacer cargo de lo suyo. Y una cosa que quería aclarar, porque Javier Iguacel también quiere llevar esto más al terreno político, lo último, es que Facundo Moyano, que fue el secretario general de nuestro sindicato, sí, claro, cumplió con el mandato que tenía. Y nosotros, en esa democracia sindical que tenemos dentro del sindicato, fuimos a elecciones y hoy soy yo el nuevo representante de los compañeros y Facundo es un compañero más. O sea que puntualmente
hoy, hace un año, que Facundo no estás más al frente del sindicato. Lo quiero aclarar porque también creo que es una chicana salir a pegarle a Facundo como que son el gremio de Facundo. Hoy por hoy Facundo es un compañero más y yo estoy al frente de lo que sería como secretario general del sindicato de peaje. Es un compañero más, pero... Gracias. Pertenecemos al sector, seguro. Hasta la... Muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias a Pausa rápida en la despedida casi, dale.